Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. ¿Qué tal, amigos? Hoy nos vamos a plantear un tema muy especial. ¿Podemos esperar la paz mundial? Este tema de una posible paz sobre la tierra ha sido discutido más que cualquier otro tema. Su discusión no está limitada a un determinado país, cultura o raza. Todo el mundo parece estar buscando la paz. Los medios de transporte moderno y los medios de comunicación modernos han permitido un acercamiento de todas las naciones del mundo. Pequeños países desconocidos para mucha gente hace unos pocos años atrás encabezan las noticias hoy en día y sus representantes se sientan en las Naciones Unidas para negociar por la paz mundial. Existe una razón por la cual el lograr la paz es un tópico de mayor importancia en nuestros tiempos. Es que la historia humana muestra sin errores que las guerras se han incrementado en número y en crueldad con el paso del tiempo. Luego de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, una autoridad distinguida en el campo de la sociología dijo que el mundo se está esforzando por algo que no podrá alcanzar. En la opinión de muchos hombres estudiosos, sus descubrimientos refutan completamente la teoría de que las guerras tienden a disminuir con el progreso de la civilización. Basado solo en los hechos de la historia, no hay esperanza de que la guerra desaparezca, excepto que esto suceda por una intervención milagrosa de Dios. Durante la Primera Guerra Mundial, el número total de víctimas fue de 8 millones. Y se ha estimado que el número total de muertes causados por la Segunda Guerra Mundial fue 78 millones. Los Estados Unidos, que es joven comparada con otras naciones, tiene una historia de guerras con sus correspondientes pérdidas de vidas, problemas económicos y estragos incontables. Ahora, observe un poco la historia de Estados Unidos y verá que esta nación ha enfrentado muchas guerras, comenzando con la Guerra de la Independencia en 1776, luego la Guerra de 1812, después la Guerra Mexicana en 1845, la Guerra Civil de 1861 al 65, la Guerra Española Americana de 1898, la Primera Guerra Mundial de 1914 al 18, la Segunda Guerra Mundial, el conflicto con Corea, la guerra en Vietnam y luego la guerra del Golfo, Afganistán, Irak, etcétera, etcétera. Y así tenemos, amigos, que no ha pasado una generación completa en la cual esta nación, conocida como cristiana, no haya enviado sus hombres jóvenes a alguna sangrienta batalla. El costo de la guerra en términos de dinero es incontable. Algunos estadistas han establecido que el costo de la Primera Guerra Mundial fue de 370 billones de dólares. Las deudas de las naciones al finalizar aquella guerra eran 10 veces más de lo que eran antes de comenzarla. Se ha estimado que el costo de la Segunda Guerra Mundial triplicó a la primera. La guerra siempre es costosa en vidas humanas, en dinero, en moral, etc. Y agregado a esto, los horribles resultados posteriores de sufrimientos físicos y mentales de la gente que participa o tiene consecuencias. No es difícil para ninguno de nosotros darse cuenta de la necesidad de paz mundial. Por supuesto, la necesidad de paz ha sido enfocada parcialmente. Pocos de nosotros sabemos lo que significa tener nuestros hogares, iglesias, escuelas, fábricas y hospitales destruidos por las bombas. La mayoría de nosotros nunca hemos sido separados de aquellos que amamos por enemigos poderosos que hayan arrasado nuestro país. Sin embargo, con la aparición de modernas armas de guerra, todos podemos darnos cuenta de la creciente necesidad de paz, porque ahora todos somos más o menos vulnerables a la destrucción. Todos sabemos que una tercera guerra mundial probablemente resultaría en la completa aniquilación de la raza humana.
En estos tiempos la paz ha venido a ser considerada como esencial para la continuidad de la sociedad. El progreso moderno ha dejado a todo el mundo sin paz. Ahora, el aumento de las guerras no significa que los hombres hayan dejado de interesarse por la paz. Y claro que se preocupan por ella. Los grandes hombres en política, sociología, economía y religión han concentrado sus esfuerzos en el logro de la paz. Nunca antes los hombres se han esforzado tan fervientemente por la paz como lo están haciendo ahora en esta era atómica. Hemos llegado a darnos cuenta del poderío destructivo que poseen las modernas armas de guerra. Después de la Primera Guerra Mundial apareció un eslogan que decía: construyamos un mundo seguro para la democracia. Pero a esto le siguió una era de inseguridad sin precedentes. Luego vino la Segunda Guerra Mundial con el eslogan: esta es la guerra que terminará con todas las otras guerras. Pero las guerras no han cesado. Y a esto le siguió los resultados horrorosos de la primera bomba atómica. A esto le siguió el conflicto con Corea y aún los estallidos de guerra continúan en Asia, en África, Latinoamérica y aún en los países asociados a las Naciones Unidas. Mientras diferentes tipos de guerras avanzan, las bombas de hidrógeno, cobalto, etcétera, están siendo perfeccionadas al punto de una destrucción total de la raza humana. Antes de la Primera Guerra Mundial, las naciones de Europa pensaban que su continente estaba seguro de futuras guerras, todo ello basado en solemnes acuerdos y alianzas. Pero en poquito tiempo ellos aprendieron que las alianzas no valían ni el papel en las cuales estaban escritas. Luego de la Primera Guerra Mundial se formó la Liga de las Naciones, allá por 1920. En aquel entonces los líderes mundiales anunciaron un nuevo amanecer para el mundo. Los líderes religiosos predicaban que la paz al fin se había establecido en la tierra. Pero la Liga de las Naciones no tuvo poder para evitar que Mussolini atacara a Etiopía. No pudo prevenir en aquel tiempo que Japón llevara a cabo sus viciosas campañas militares en Manchuria y Mongolia. Cuando la Liga de las Naciones constituía uno de los mejores esfuerzos propuestos por los gobiernos humanos para establecer la paz entre las naciones, apareció Hitler y su maquinaria militar nazi. El 23 de agosto de 1939 se firmó el pacto de no agresión entre Rusia comunista y la Alemania nazi. Ese fue un pacto entre dos ideologías irreconciliables. Hitler y Stalin no confiaban uno en el otro. Luego, Hitler trató de justificar su agresión militar a Rusia diciendo que odiaba al comunismo. La gente sabía que el águila negra alemana y el oso ruso no podrían vivir juntos y en paz en ningún lugar de este mundo, pero aún así ellos hicieron una alianza. Sí, se hicieron muchos esfuerzos para lograr la paz, pero hasta ahora no han tenido éxito. En este tiempo se continúan haciendo preparativos para las guerras que no tienen precedentes en la historia de la humanidad. Los hombres están siendo reclutados en ejércitos, en la armada, en la fuerza aérea, en la marina. Los poderes militares más grandes del mundo están fabricando portaaviones y submarinos, aviones de combate, bombarderos, misiles guiados y bombas que contienen un poder destructivo total. Y finalmente, luego de las guerras convencionales, si es que se les puede llamar así, surgieron los ataques terroristas y las agresiones contra el terrorismo internacional en diferentes lugares del mundo. Amigos míos, hemos perdido algo en algún lugar. El hombre ha perdido su camino. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento leemos: no conocieron camino de paz. Lo podemos leer en Isaías 59:8 y en Romanos 3:17. ¿Han sido los hombres sinceros en sus esfuerzos por lograr la paz? Creo que en distintos tiempos sí lo fueron, pero no han logrado establecer la paz. Es que la Biblia dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte.
¿Cuán verdaderamente este versículo concuerda con la situación actual? El hombre ha buscado un camino, pero lo ha perdido y por lo tanto miles mueren en muchos campos de batalla en este mundo. Ahora, existe una razón por la cual la historia humana tiene nuevos récords de guerras. ¿Por qué los hombres y las naciones luchan hasta llegar a la pérdida de preciosas vidas humanas y también de bienes materiales? El hombre dice que anhela la paz, pero por otro lado organiza medios para ganar la guerra. Qué comentario tan triste respecto a la depravación humana. Amigos míos, nunca nadie ha ganado una guerra. Todo aquel que se involucra en una guerra pierde. Y nuevamente nos preguntamos, ¿por qué el hombre ha fallado en sus esfuerzos para lograr la paz? La Biblia tiene la respuesta. El hombre ha ignorado algunos hechos muy importantes registrados en la palabra de Dios. Estos hechos siempre existieron, pero los hemos pasado por alto. La completa ignorancia acerca de ellos ha resultado en la imposibilidad de lograr la paz mundial. El hombre ha fallado en aceptar el hecho de que la guerra es inevitable en tanto Satanás ande suelto en este mundo. Las causas de la guerra son mucho más profundas de lo que aparentan. No siempre son territoriales o raciales, no siempre son religiosas o económicas. Todo conflicto es el resultado de la obra de Satanás. La guerra no comenzó ni siquiera cuando Caín mató a su hermano Abel. La guerra se originó con fuerzas sobrenaturales allá con el mismo diablo. La primera no sucedió en la tierra, sino en el cielo. Tenemos un registro de la misma en Isaías 14, versículos 12 al 15. Y estos versículos nos cuentan cómo el diablo tuvo su comienzo. Él cayó del cielo. Antes de su caída su nombre era Lucifer, era una criatura hermosa, un ángel cuyo hogar fue el jardín de Dios. Pero entonces invadió el cielo con un ejército de seguidores en un intento de usurpar el trono de Dios. En realidad con esta táctica intentaba sorprender a Dios, intentaba realizar un ataque secreto. Dios lo expresa de esta manera, porque dijiste en tu corazón, ascenderé al cielo. Pero el ataque no era secreto para Dios. Él lo supo en todo momento y por ello arrojó del cielo a Lucifer, el cual fue luego llamado el diablo. Este archienemigo de Dios nunca ha cesado de luchar en contra del Creador del universo. A partir de entonces, el diablo continuó su obra a través del primer hombre y de la primera mujer, colocando un pequeño signo de duda y pregunta después de las palabras pronunciadas por Dios en Génesis capítulo 3. Y fue en aquel entonces cuando en vez de resistir al diablo, Eva cometió un error fatal y cedió ante él. De inmediato el hombre entró en conflicto con Dios. Y la historia continuó cuando Caín, el primer hijo de Adán y Eva, derramó sangre por primera vez en la historia, matando a su propio hermano, Abel. Mi amigo, mi estimado oyente, ignore la influencia del diablo en el corazón y la mente de Caín y usted no tendrá la verdadera causa de aquel asesinato. El Nuevo Testamento nos dice que Caín mató a su hermano porque era del maligno. Lo leemos en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 12. El origen de la guerra nos remonta hasta el horrible carácter del pecado y su dominio en el corazón humano. Santiago en capítulo 4 versículos 1 y 2 nos dice: ¿de dónde provienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. El mismo espíritu de codicia, orgullo y rebelión que ha motivado a Lucifer en su guerra en contra del Señor, toma posesión de cualquier hombre que cede ante la mentira del diablo y se une al sistema satánico de este mundo. Muchos hombres son hijos del diablo. Jesús lo dijo en Juan 8:44. Estas herramientas especiales de Satanás
son las que originan la rivalidad en el mundo. Incluso esto está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 13, capítulo 16. El espíritu de Satanás que domina este sistema mundial maligno y las mentes de todos los hombres que rechazan a Dios es básicamente antagónico contra Dios. Un hombre puede usar un manto de civilización, cultura y religión, pero si no conoce a Dios en la persona de Jesucristo y si no se ha sujetado por propia voluntad a la palabra de Dios, está perdido. No sabrá ni siquiera discutir el problema de la paz mundial. Satanás tiene poder para matar. Esto está en Hebreos 2:14, en Juan 8:44. El Señor dijo que Satanás ha sido homicida desde el principio. Quiso matar a Job, en Job 2:6. Mató a sus hijos y usará todo medio disponible, aun a los hombres, para provocar derramamiento de sangre. Si no tenemos esto en cuenta, entonces no vamos a saber por qué el hombre no puede traer la paz al mundo. Cuando intentamos crear una paz duradera para este mundo por medio de la fuerza militar o por medio de tratados de paz negociados por hombres que no conocen a Dios o a su palabra, estamos simplemente poniendo muletas debajo de un mundo espiritualmente enfermo. La guerra puede llegar a ser interrumpida, pero esto será por un corto tiempo. La historia lo ha demostrado. La Biblia dice toda la verdad acerca de la naturaleza del hombre. Esta no es una condenación, sino una afirmación de que algo está mal con el mundo. La guerra es el resultado de la entrada del pecado al corazón del hombre. El hombre está en guerra con Dios y esta es la razón por la que está en guerra con sus semejantes. El hombre cuyo corazón es recto para con Dios no buscará pelearse con sus semejantes. La entrada del pecado al corazón del hombre ha sido el comienzo de cada guerra con su consiguiente resultado de muerte, destrucción, pobreza, hambre, hogares destruidos, vidas arruinadas. Tiempo atrás, un sociólogo prominente que trabajaba a favor de la paz mundial dijo: después de todo el progreso que el hombre ha logrado desde el punto de vista científico, social e industrial, la situación presente en el mundo es inexplicable. Ese hombre no podía comprender cómo una nación como Alemania, con sus logros intelectuales y científicos, pudiera comenzar una guerra. Iba más allá de su comprensión el hecho de que una nación como Japón, con un progreso notable en el último siglo, pudiera llevar a cabo prácticas bárbaras e inhumanas en determinado momento en su guerra con China. O cómo una nación como Alemania haya asesinado a 6 millones de judíos en cámaras de gas para luego cremar sus cuerpos. No podía entender todo esto. La educación, las mejoras sociales, el conocimiento científico no pueden cambiar la naturaleza humana. Los hombres que comenzaron cada guerra son miembros de una raza pecadora caída. Su naturaleza es corrupta. Podemos hacer un gran listado de hombres, todos miembros de una raza de hombres depravados cuyos corazones son engañosos y desesperadamente malignos. Mi amigo, no debemos sorprendernos por la falta de habilidad del hombre para desterrar la guerra, mientras que la causa principal sea negada. La guerra es un cáncer del corazón. He estado un poco sorprendido ante el silencio de los líderes religiosos acerca de lo que la Biblia tiene para decir respecto a la guerra en los últimos tiempos. Ciertamente yo estoy a favor de la paz. ¿Qué hombre en su sano juicio no anhela la paz? Pero lamentablemente ninguna iglesia cristiana puede cerrar la Biblia y marchar a favor de la paz o firmar un tratado de paz y permanecer fiel a la verdad de la palabra de Dios. Mucha gente en la iglesia cree que a medida que pase el tiempo, las guerras desaparecerán como resultado de los esfuerzos del hombre. Pero no va a ser así. Recientemente recibí una carta muy severa de un ministro de Canadá. Yo he escrito un pequeño libro titulado Armagedón, el cual llegó a manos de este hombre. Me culpaba a este hombre de ser un avivador, atizador de la guerra, y me dijo que Dios me juzgaría por lo que yo había escrito.
Ahora, sin dudas, él era un hombre sincero, con buenas intenciones, pero su sueño de un mundo libre de guerras en esta época no tiene apoyo bíblico. No dejaré de dar importancia a los esfuerzos de los estadistas para lograr la paz, pero no más de lo que pueda dar importancia a aquellos que luchan con una enfermedad, a pesar de que sé que todos los hombres deben morir un día de alguna enfermedad. Pero ningún estudiante honesto de la Biblia cerrará sus ojos al lugar que la guerra ocupa en las profecías bíblicas referidas al fin de los tiempos. Los idealistas optimistas han citado pasajes de la Biblia en apoyo a sus programas de paz. Uno de esos pasajes favoritos es Isaías 2:4. Allí leemos: y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, no se adiestrarán más para la guerra. Ahora, esta profecía no promete un mundo libre de guerras en esta época presente, antes de la venida de Cristo, no. Por favor, observe la primera parte del versículo que dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Hoy Cristo no está presente en las naciones, ni lo estará hasta que regrese otra vez. El versículo precedente identifica a toda la profecía con un período cuando muchos subirán al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y Él les enseñará sus caminos y caminarán por sus sendas. Los estudiantes de la Biblia que han escrito acerca de esta profecía y cuyos trabajos he leído, colocan el cumplimiento de toda esta profecía en aquel período inmediatamente posterior a la segunda venida de Cristo a la tierra. Se puede decir con seguridad que cada profecía respecto al fin de los tiempos, al fin de esta época, el período justamente anterior al reino milenial de Cristo, contiene una referencia o muchas respecto a que la guerra y el derramamiento de sangre caracterizarán los convulsivos eventos terrenales de aquel tiempo. Aquellas porciones de la profecía de Daniel que se refieren a tal período, el período de la tribulación, hablan de la adoración del Dios de las fortalezas, Daniel 11, 38 y 39, y afirman, pues lo podemos leer en Daniel 9, 26, que hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones sobre Israel y Jerusalén. Por otro lado, el mismo Señor Jesucristo predijo que habrá guerras al final del presente tiempo. Cuando sus discípulos le preguntaron por las señales que vendrían, Él dijo en Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Estimados oyentes, hemos visto a través de la historia que siempre hubo guerras y rumores de guerras, pero la señal militar nunca ha sido tan grande como lo es hoy. No hay precedente en la historia acerca de las condiciones de guerra en el mundo como las vemos hoy. En cumplimiento a la profecía de Cristo, las naciones del mundo están acondicionando el escenario para la presentación de la más terrible escena en el drama del conflicto humano. Los modernos inventos para la guerra son señales portentosas de que el final de esta presente dispensación está a la vista y de que el Señor pronto regresará por los suyos. Hablando de los últimos días, Jesús dijo: y en la tierra habrá angustia de las gentes confundidas. Lucas 21, 25. Habrá conferencias de paz, pero éstas parecerán ridículas diciendo paz cuando no la habrá. Primera Tesalonicenses 5:3 anuncia que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El punto para resaltar aquí es el falso sentimiento de seguridad que caracterizará a la humanidad antes del día del Señor. Esta es la enseñanza clara de la Escritura profética. Y amigos, haremos bien si prestamos atención a lo que Dios ha dicho. Ahora, una nueva pregunta: ¿existe alguna posibilidad de paz? El cuadro que acabo de presentar no es nada bueno en cuanto a la esperanza del mundo. No obstante, existe una posibilidad de paz mundial, mi amigo. Sabemos que no está en el hombre a causa de su naturaleza depravada, y Dios ha dicho que no hay paz para los impíos, en Isaías 57:21.
La paz del mundo puede venir solo por medio de una persona justa, porque la paz y la justicia están inseparablemente unidas. El mundo debe tener un príncipe justo para gobernar en paz, y como entre los hombres no hay ninguno que sea justo, ni siquiera uno, no hay esperanza para este mundo hasta que el único justo regrese. Y este justo ha sido profetizado en Isaías 9, versículos 6 y 7, como el príncipe de paz. Allí el profeta dijo: y el principado sobre su hombro, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Los gobiernos de este mundo no están ahora sobre los hombros de Cristo, sino sobre los hombros de hombres injustos e impíos. Si pudiéramos tener paz en el mundo sin nuestro Señor Jesucristo en persona para controlar a nuestra raza caída, nuestros corazones pecaminosos nos conducirían a una continua búsqueda de placer lejos de Dios y de su palabra. Siendo el hombre lo que es y con el pecado gobernando como lo hace, obviamente que nunca podrá haber paz mientras la justicia sea sacada de la escena. Este mundo nunca tendrá paz hasta que el Señor Jesús regrese para gobernar. Dios es el autor, el origen de la paz verdadera y permanente. Es a Dios y solo a Dios a quien los hombres deben buscar para obtener la paz. 7 veces en el Nuevo Testamento se le llama a Dios el Dios de paz, un título que lo presenta como la única fuente de esta anhelada bendición. Uno de estos 7 textos está en Romanos 16:20, donde dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La paz no vendrá hasta que el archienemigo de tu alma y de la mía sea finalmente derrotado por el Dios de paz. La justicia y la paz van juntas. La justicia es la base de la paz. Los hombres se esforzarán en vano para obtener la paz en tanto estén apartados de la justicia. La Biblia dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es el rasgo distintivo de la cristiandad que exalta a la persona del Señor Jesucristo. Solo Él puede hacer la paz con Dios. Primero, usted mismo tiene que estar en paz con Dios. Ahora, usted no puede hacer la paz. Sería necio de mi parte que yo le dijera, haga la paz con Dios. Pero yo le exhorto a confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, mi amigo, porque Él ya ha hecho la paz con Dios mediante la sangre de su cruz. Confíe en su obra consumada y usted tendrá paz con Dios ahora. Y cuando Él venga de nuevo a este mundo, establecerá la paz sobre la tierra. Ah, qué gozo es ser un cristiano en días como estos y tener la paz de Dios en nuestros corazones y disfrutar la paz con Dios. Amigo, si usted nunca ha confiado en Él, hágalo ahora mismo. Confíe en el Señor Jesucristo y será salvo. Bueno, nuestro tiempo ya va concluyendo y les invito a terminar en oración. Padre, acepta nuestro sincero agradecimiento por la oportunidad de contar esta historia una vez más. Dios bendice a todos los oyentes que nos sintonizan y que aquellos que tienen necesidades espirituales se vuelvan a ti y así puedan encontrar paz y descanso en este mismo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss.